Denominado Gota a Gota, es un modelo de crédito informal que por mucho tiempo se ha expandido entre pequeños comerciantes, pero los riesgos son latentes. Creo que 50 ya le va a pasar. ¿Usted trabaja toda la noche? Por eso no importa, en el día me tienen la plata y vengo más tarde. ¿Cuál es la diferencia? Intereses desproporcionados y malos tratos son característicos de este mecanismo operado por organizaciones criminales. ¿Voy a trabajar en la tarde? En la noche vengo por la plata, no hay problema. Entonces, ¿hay que darle mañana 50 por último? No, en la noche te paso para que me dé más. ¿Pero cuánto es lo más que le puedo dar? 50, en la noche más tarde paso por 20. El delito evoluciona constantemente y hoy en día estamos recibiendo denuncias en donde se ha observado, ¿no es cierto?, la utilización de aplicaciones que utilizan bajo la misma dinámica de las páginas web y del gota a gota. Ahora los prestamistas digitales ocupan información privada para amedrentar a los deudores. Patricio es un trabajador independiente, es técnico y se dedica a arreglar artículos electrónicos. La descubrí por Facebook. Lamentablemente por Facebook aparecen muchas aplicaciones que ahora como anuncio aparecen demasiadas aplicaciones directamente en Facebook. Entonces al aparecer uno dice, ya voy a como decir la palabra, aplicar, a instalar. Nos cuenta que pasó por un periodo con varias deudas y que no tenía la capacidad para pagarlas. Por eso le dio una oportunidad a la aplicación llamada Presta CLP. La plataforma ofrece créditos rápidos y sin evaluación comercial. Patricio solicitó 30.000 pesos. De 30.000 pesos ellos me descontaron automáticamente 7.000 pesos, que era supuestamente un IVA. Ya se aparecía en la aplicación. Y me dieron, a fin y al cabo, me depositaron 23.000 pesos. Y esos 23.000 pesos se cancelaban en 7 días. Luego de una semana, Patricio pagó el monto prestado sin mayores problemas. Su pesadilla comenzó cuando solicitó un monto mayor y al término de los siguientes 7 días empezaron a contactarlo. A las 8 de la mañana empezaron a llegarme mensajes de correo a mi correo electrónico. Después ya de media hora empezaron a llegarme al WhatsApp, como a las 10:30. Desperté y ahí vi todos los mensajes, todo el tema de que no se comunica, que se va a quedar como negativo de pago y todas esas cosas y que se van a comunicar con mis contactos. Comenzó a recibir intimidantes audios en los que le aseguraban que el contenido de su galería de fotos sería compartida con terceros. Señora, ¿quién de sus contactos prefiere que le mandemos la galería de fotos de su cámara, señor? Quedó de pagar hace un momento, señor. Patricio se preocupó, sobre todo al enterarse que desde la aplicación habían contactado a conocidos suyos. Me comuniqué con un cliente y me dijo que le había llegado el mensaje que supuestamente yo estaba de deudor y que él tenía que como pagar la cuenta mía. Y yo le dije, pero no, pues, disculpa, si no, le dije, es un problema que tengo yo con una aplicación. Le dije yo, sacaron mis contactos y se lo están enviando a las personas. Ante la presión se consiguió el dinero y pagó los 43.000 pesos que debía, a pesar de que solo le habían entregado 31.000. En este caso a mí fue miedo más que nada, no por ellos, fue miedo por las personas que son mis contactos, ¿entiendes? Entonces si molestan ellos a mis contactos me pueden a mí demandar. Y ese es el tema. Y ellos al fin y al cabo se van a lavar las manos y ellos reciben nomás. Pero mis contactos ellos me pueden hacer a mí una demanda por daño y perjuicio porque yo supuestamente estoy entregando sus datos o siendo que yo no es así. ¿Cómo es que una aplicación digital pudo acceder a su agenda de contactos del celular? Aunque pase inadvertido, esto está estipulado en las condiciones de uso e instalación. De hecho, en su política de privacidad, Presta CLP declara que obtiene información sobre datos del dispositivo, almacenamiento, SMS, cámaras, contactos y ubicación. La finalidad sería, según ellos, tomar decisiones en la solicitud de préstamo y proporcionar una experiencia de producto fluida. No existe información de quién es el responsable del tratamiento de los datos, dónde se puede ubicar, dónde las personas pueden ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación o de oposición a esos datos. Entonces es una política bastante incompleta. Los usuarios son personas que necesitan con urgencia un apoyo económico, pero no saben que sus datos personales podrían quedar expuestos con fines criminales. Cuando la persona que solicita el crédito mantiene problemas, ¿no es cierto?, para poder cubrir, ¿no es cierto?, estos pagos, de manera inmediata comienza a recibir amenazas, ya muchas veces comienzan a extorsionarla a través de la misma información que el solicitante le entrega a estas financieras falsa. En los últimos días hemos recibido algunas consultas y denuncias respecto de esa forma de actuar que estamos hoy día revisando con el objeto de determinar si ahí hay alguna irregularidad o no. ¿Qué pasó con mi plata?
deja de perder el tiempo y haz el pago de lo que ya te comiste. No fue un regalo, fue un préstamo, así que deja de perder el tiempo. Este es uno de los mensajes que Fernanda recibió hace algunas semanas. Simba, uno de sus gatos, sufrió una grave lesión que requirió atención de urgencia. Descargó Presta CLP pensando que podría ser la ayuda que necesitaba en ese apuro económico. Uno llena un formulario, nombre completo, RUT, tu foto de carnet, y ellos mismos igual te dicen que es como para asegurarte que tú eres tú. Tras una supuesta evaluación comercial que tardó menos de un minuto, Fernanda recibió el préstamo, al que también le descontaron gastos operacionales. Las personas deben sospechar cuando se les ofrece un crédito en el cual se les pide un anticipo o un pago previo antes de recibir el crédito. Eso no tiene ninguna racionalidad y justamente lo que la persona quiere es recibir un crédito y no pagar por él. Su pareja es el principal sustento económico de la familia, pero recibe ingresos quincenales, por lo que no tendrían dinero tras el plazo de 7 días. Fernanda consultó si podía prorrogar el pago a uno de los ejecutivos que la contactó, pero no se lo permitieron. La única forma era si ella pagaba 7,000 pesos adicionales para extender el periodo por otra semana. Todos dicen lo mismo y más o menos van como para el mismo lado y la misma manera de amedrentamiento, porque cuando yo le explicaba que ellos no eran como una beneficiaria, que no, y que si yo no pagaba iba a pagar algún familiar mío. Le llegaron correos incluso con insultos por ser supuestamente una estafadora. ¿No te interesa pagar? ¿No te da vergüenza ser una persona que vive en pobreza extrema? Que tiene que pedir dinero para comer, al parecer no. Por eso eres una persona fracasada que nunca saldrá adelante. Posteriormente le escribieron a amigas, pero la situación escaló a llamados telefónicos a sus familiares. Y mi abuela me comenta de que a ella la habían llamado. A ella no le llegó un mensaje, a ella directamente la llamaron y que de una manera súper hostil, y sí, hablan de una manera muy hostil desde el minuto 1, le habían dicho de que yo mantenía una deuda, que cómo, y que ella lo iba a tener que pagar. Una experiencia similar vivió otro usuario que prefiere mantener su identidad en resguardo. Asegura que incluso le enviaron por WhatsApp una foto personal en la que aparece junto a su madre. Por eso yo me asusté. Cuando me enviaron esa foto con mi mamá diciendo que me iban a matar prácticamente, me asusté porque yo dije, pucha, si ellos me dicen eso y tienen mi dirección, y me dijeron que si no pagaba, mi madre iba a pagar las consecuencias por un zángano que no pudo pagar unos miserables 31.000 y tantos pesos. Y la verdad me dio miedo, porque uno no sabe quién está detrás de esto, no sabe. Pues, ¿qué cree, señor? Nosotros no nos encontramos en Chile. Nosotros somos de México, estamos de la Ciudad de México. Usted ya está catalogado como una persona que está realizando un fraude, señor. Un fraude, una financiera, de un préstamo que usted solicitó, señor. En su sitio web, Presta CLP no entrega mayores detalles sobre sus oficinas o desde dónde operan. Los denunciantes aseguran que incluso han recibido llamadas desde Colombia. Pues necesito el comprobante, mi hermano, necesito el comprobante rápido. Mire, Máximo tiene hasta las 2:30 de la tarde pues, para que realice el pago. En Play Store de Google, una plataforma abierta para desarrolladores web, aparecen como una empresa digital. En este mismo espacio es posible advertir una gran cantidad de reclamos por hostigamiento y acoso. Los consumidores tienen derecho a que se respete la tasa máxima convencional, así como las acciones de cobranza extrajudiciales que están establecidas en la ley. En el caso de las cobranzas extrajudiciales, la ley del consumidor prohíbe que las empresas acosen u hostiguen a los consumidores. Llamamos en reiteradas ocasiones al teléfono que aparece en Play Store, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco respondieron nuestra solicitud por correo electrónico. Se trata de entidades que no son supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, no están dentro del ámbito de regulación y por lo tanto se ha optado por difundir una alerta al público informando que no son supervisadas por la Comisión y en aquellos casos donde hemos podido constatar que existe un delito, también han sido denunciadas al Ministerio Público. La Comisión para el Mercado Financiero habilitó en su sitio web un espacio denominado Alertas Ciudadanas para que los usuarios corroboren los antecedentes de una entidad que ofrezca créditos. Actualmente se encuentran investigando el operar de Presta CLP y el CERNAC ya acumula una decena de denuncias. Ante la gravedad de los reclamos, como CERNAC estamos monitoreando este caso y si detectamos infracciones a la ley del consumidor, por cierto, tomaremos las acciones
que consideremos oportunas para ir en defensa de los derechos de los consumidores afectados. Si existen hechos constitutivos de delito, los antecedentes también serán remitidos al Ministerio Público. Créditos que están en el centro de la polémica, su funcionamiento se parece más al operar de los tradicionales prestamistas informales que paulatinamente han dejado la calle para posicionarse en Internet y valerse de recursos tecnológicos para amedrentar a sus víctimas. Claro, amedrentar a sus víctimas. Somos tantas las preguntas que tenemos respecto a esta aplicación. ¿Quiénes están detrás de estos prestamistas? ¿Por qué amenazan a las personas que le prestan el dinero? Y mucho más vamos a conversar aquí en el estudio. Estamos con Eduardo Labarca, exprefecto de la PDI. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias. Y partir preguntando por qué queremos advertir a los ciudadanos de esta aplicación, de esta y muchas más, que ahí decía el fiscal, son hartas las denuncias que existen. Y aquí preguntarte, ¿se sabe quiénes son los que están detrás de aplicaciones como esta? ¿Qué tan peligrosos podrían ser y qué tan concretas podrían ser estas amenazas? Bueno, estamos aquí presentes en el Gota a Gota 2.0. Efectivamente, esto es una necesidad que ha tenido cierta cantidad de personas que donde no pueden tener acceso a la banca tradicional, lo que hacen es buscar este tipo de préstamo fácil. Por tal motivo... con grandes intereses. O sea, lo que pasa es que, mira, nosotros entrevistando a estas víctimas, todos en el fondo saben que donde no tienen la posibilidad de ir a la banca tradicional, van a esta banca que claramente van a tener mayor cantidad de intereses y que saben que en el fondo van a poder tener algún tipo de problema. Pero la necesidad es tan grande que ellos corren el riesgo. Detrás de estas organizaciones criminales, porque así lo tenemos que decir, son organizaciones criminales internacionales y que saben estos vacíos legales que donde están ellos en otros países no están sujetos a la regulación que tiene nuestro país en lo que significa las entidades financieras. Eduardo, llama la atención porque, claro, uno ha sabido que los prestamistas que deambulan en torno a los sitios de apuestas han existido siempre, pero ahora ya el descaro de que a través de una aplicación, veíamos ahí que en el mercado de Android está esta, pero yo estaba mirando en iOS para iPhone, no está esa, pero hay otras. Entonces, ya es como, ahora se formalizó, entre comillas, a través de una aplicación, más gente tiene acceso a ello, ya no solamente el boca a boca. Es como una modernización de algo antiguo, pero que sigue llamando la atención que queda al margen de la legislación, y esto es algo que se puede extender a muchas otras situaciones, como las casas de apuestas, por ejemplo, guardando todas las distancias del caso. Efectivamente, nosotros tenemos que darnos cuenta que a la gente que está en la casa, echa la ley, echa la trampa. Y muchas veces el delincuente va adelante de la situación. Por tal motivo, hoy día, el consejo que hace, ¿cierto? Lo que lo veíamos en la nota, es dar una vuelta más, meterse a internet, preguntar por ese tipo de aplicaciones. Nosotros conversábamos antes que el delincuente hoy día, si cada vez va viendo la posibilidad de ir adelante en lo que significa el cometer algún ilícito. Efectivamente, la gente ve en su teléfono, esto debe ser legal. Hay una aplicación. Hay una aplicación, claro. Está en Android, está también en los iPhone. Por tal motivo, en cierto modo, tienen cierto grado de respaldo. Pero ahí está el vacío legal, que donde están operando desde afuera de nuestro país, no están sujetos a lo que decía, ¿cierto?, la gente de la banca. Claro, pero ahí tú lo explicas muy bien, ¿cierto?, que en el fondo las personas tienen que estar muy angustiadas para acudir a un prestamista. O sea, deben estar de verdad con el agua al cogote para así todo pagar ese nivel de interés que tienen. Pero, ¿qué tan peligroso puede ser para una persona acudir a un prestamista como estas aplicaciones? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias si no le pagan efectivamente? Bueno, las consecuencias que tiene es que esto es una organización criminal que cuando te ofrecen el préstamo, ellos son muy simpáticos, te dicen no hay problema, claro, lo que usted necesita 100. Veíamos la nota de una persona que te necesitaba 40.000 pesos, pero le estaban cobrando el doble. Por tal motivo, al principio son muy cercanos, muy viendo, no, sabemos la necesidad de esta señora que tenía una situación con su gato, imagina. Pero después cambia totalmente y es la misma situación que hace el Gota a Gota en Chile, que ya sale esta organización cercana a la gente y comienza un grupo de personas que viene con amenaza y además, producto de que la gente le da la autorización a que entre a su celular, tienen la comunicación de todos sus contactos, todas sus fotos. Por tal motivo viene una extorsión, pero una extorsión online.
Mucha gente puede decir, tengo alguna foto, qué sé yo, que no quiero que nadie la vea, y ellos entran en esa situación. La forma de esta extorsión criminal, nosotros hemos podido llegar a ver de que puede llegar a un nivel de violencia extremo. ¿Cómo qué? Desde golpes, desde si es muy alta la deuda, desde tomar a uno de sus familiares, desde mandar fotos. ¿Cómo tomar como secuestro? Claro, netamente un secuestro extorsivo. Págame y yo te entrego a la persona que está. Ahí la nota decía, y eso paréntesis, no hay que meterse en una aplicación de este tipo para estar atento. Son muchas las aplicaciones, nadie lee. Uno pone a aceptar nomás los términos y condiciones, que sea leer ese chorizo, además que es eterno, que lo hacen a propósito así, para que nadie lo lea, porque si fuera cortito, si fueran 3 líneas, claro, lo leeríamos, pero cuando te dicen quiero acceder a todas sus fotos, quiero acceder a sus contactos, quiero acceder a su micrófono, a través del teléfono móvil, están accediendo a información que es sensible. Sí. ¿Dónde está? Ellos tienen eso, por eso le dicen, tú estás en este momento en tal parte. Saben todo, wow, claro. Me tienen monitoreado. Empieza a asustar. Y es netamente porque donde pusieron aceptarlo, veíamos la necesidad, ¿cierto? Me van a pasar 100.000 pesos de inmediato y prueban y efectivamente les depositan los 100.000 pesos. Claro. Pero vienen detrás, ¿cierto? Literalmente entregan su alma. Una persona que está así desesperada por unas pocas lucas, unas muchas lucas, lo que sea, evidentemente lo que menos le interesa es leer las condiciones de eso, y eso nos pasa a todos. Y ojo, no es necesario que hayas pedido plata para que te pueda ocurrir. Chicos, Claudio, aquí, déjame preguntarte algo, dejarte planteado antes. Que son organizaciones que tienen sus servidores fuera del territorio nacional, por lo tanto ellos se escudan en eso para no entrar en la legislación criolla. Sin embargo, acá tienen su gente, que es la que te pasa la plata, que es la que te va a visitar en caso de... que es la que te va a apretar. ¿Sí? No, lo que pasa es que, para ser muy sincero, yo no creo que todas las empresas... A ver, partamos por lo más básico. La Comisión de Mercado Financiero detectó aproximadamente más de 14 aplicaciones que estarían cometiendo delitos de carácter económico en nuestro país. Las primeras vinculadas a la estafa. ¿Por qué? Porque algunas aplicaciones, para hacerte el préstamo de dinero, te dicen, sí, pero antes yo por un tema de gastos operativos, todo, tú deposítame a mí primero 7.000, 15.000 pesos y luego yo a ti te depositaré los 100.000 o 200.000 pesos que tú me prestaste. Lo que es una mentira absoluta. O sea, el primer llamado, si la aplicación le pide a usted depositar dinero, jamás lo haga, porque es una estafa a todas luces. La segunda hipótesis que tenemos de delito es del delito de usura, que eventualmente existen aplicaciones que sí están efectuando el famoso depósito del préstamo, que ojo, puede llegar hasta el 1.000.000 de pesos. Es una suma no menor. Y esa cantidad te la prestan en base a ¿qué? A los antecedentes que tú mismo le permites que ellos tengan acceso a tu teléfono. Ellos dicen que a través de tus mensajes, de tu correo electrónico, de tu fotografía, pueden hacerse un perfil de cliente. Y que por lo tanto eventualmente podrían decidir, sí, a esta persona sí le entregamos el 1.000.000 de pesos que nos está pidiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las tasas de interés a las cuales te están prestando, lógicamente exceden el máximo convencional o lo permitido por la ley. Por lo tanto, ahí se configura el delito de usura. Y por último, también tenemos aquellos que están entrando en el área de los bancos, que la ley de banco regula específicamente quiénes pueden realizar cierto tipo de operaciones bancarias, y eventualmente estas aplicaciones también lo estarían haciendo. El Ministerio, la Comisión de Mercado Financiero ya denunció a 14 de estas aplicaciones al Ministerio Público y se está investigando. Y hay algunas que de hecho tienen denominaciones de origen chilena. Por ejemplo, una famosa que se llama Iluca. La Luca chilena, y eventualmente están buscando si los servidores están radicados o no en Chile. Pero se sabe que las personas que están haciendo los depósitos, de dónde vienen, eventualmente provendrían de bancos chilenos. Por lo tanto, la estafa se estaría configurando, o en algunos casos la usura, acá en Chile. Entonces es un tema... Entonces ahí, pero está bueno ese punto para hablarlo también con Eduardo como ex prefecto de la PDI. Eduardo, porque ahí, ¿cómo se pueden defender las personas? ¿A quién pueden acudir? Si alguien está siendo amenazado, si está siendo extorsionado por estas bandas delictuales, que pueden llegar a ser incluso en algunos casos, como estábamos viendo en la nota, ¿cómo se defienden? Bueno, aquí tenemos un concurso de delitos. Claramente, primero el delito de usura, ¿cierto? Que hoy día ya se está en el Ministerio Público, se está investigando, ¿cierto? Con la policía, pero hay un delito distinto, que es el delito más violento, que es la amenaza, la extorsión, puede ir tomado la mano el secuestro. Son amenazas condicionales que se denominan. Cuando a ti te dicen a una persona, si yo le voy a mostrar una foto desnuda tuya o las voy a publicar, si no eso uno lo entiende como extorsión coloquialmente, pero eso es una amenaza condicional. Y eso es un delito por el cual ya ha sido muy sancionado en nuestro derecho. O sea, ese tema ya está súper resuelto. Y eso es lo que se está exponiendo a la gente hoy en día. El consejo es que haga denuncia. Lo que pasa es que mucha gente tiene vergüenza hacer la denuncia porque dice, oye, efectivamente eran 50.000, 100.000 pesos. Pero detrás viene consigo,
La policía, el Ministerio Público necesita que la gente, ante una situación así, haga la denuncia para que se vayan juntando estas denuncias y poder tener una investigación más fuerte en lo que significa el combate al delito. Eduardo, he tenido la oportunidad de conocer gente que ha solicitado plata así, pero así de presencia, en un lugar donde se venden muchas cosas y él decía, porque efectivamente lo amenazaron, le dijeron que le iban a sacar la chupa. Así Sí. lo dijeron. Eso es poco. Es el original. Claro. Eso es poco. Pero él decía, porque cuando yo hablaba con él, decía, pero ¿cómo nunca denunciaste esto? Que sentía temor de ir a denunciar porque él se sentía parte, poco menos que cómplice de esta red. Qué buen punto. Que se sentía parte de esto. Entonces decía, si denuncio y capaz que me caiga a mí, porque él hacía el paralelo con el tipo que pillan comprando en el comercio ambulante que le pasan una multa. Dice, capaz que a mí también me caiga algo también por soy haberme parte del metido delito. con estos tipos. Con la aceptación que claro, tienen las personas. y agregando a ello, te lo pregunto, ¿no? Ellos, me imagino que la víctima es víctima. Y agregando de ello, él me decía que también en este lugar, que es de mucha afluencia de público, todos los conocen, todos los ven, se pasean en sus motos, son ciudadanos extranjeros que se pasean en su moto y andan cobrando. Y anda el que cobra ahí y en la moto de atrás anda uno más grande, por si acaso. Y todos los ven, todos los conocen. Mira, pero nadie hace nada. Los prestamistas, estos informales, tienen captadores. Y estos captadores tienen tarjetas de presentación. Y van entregando en las ferias libres o en los lugares donde hay personas que necesitan, es cierto, este préstamo informal. Y son verdaderos captadores, personas muy simpáticos, mujeres, varones, que van y conversan con la persona. No, lo que necesita, ahí está mi tarjeta, llámeme. Claro, esto es literalmente es una compañía, es una industria del delito que al principio es captar, es decir, te ayudamos, nosotros somos parte de ti, ¿cierto? Estás en DICOM, qué sé yo, no puedes pedir en la banca tradicional, pero no te preocupes, nosotros te pasamos. Pero cuando ya, mientras esté pagando, muchas veces se paga semanalmente, pero solamente pagan los intereses. Claro. Nunca se acaba la deuda. Capital. Entonces, ahí, cuando llega el momento en el cual no pueden seguir o la gente no quiere pagar, entra esta segunda parte de esta organización criminal, que es donde viene con violencia, con extorsión, y que claramente la gente, como tú bien lo decías, le da un poco de vergüenza o piensa que son parte, ¿cierto?, de esta organización, pero el consejo es que se haga la denuncia, lo van a recibir. Necesitamos hacer este tipo para Y la visibilizar. medida que se pueda judicializar, Claramente. pueden venir las acciones concretas después de persecución. Sí, de hecho, esto ocurrió en México y en México la policía mexicana desbarató 14 de estos tipos de aplicaciones que tenían dirección, de encontrar los servidores y tomaron a todo el mundo detenido. Lo más probable es que eso también ocurra en Chile cuando la investigación avance. Así es. Ahora, conversemos un poquitito a raíz de este punto que también uno dirá, ¿será un brazo, por ejemplo, del Tren de Aragua que llegó a nuestro país? Esta organización criminal que supuestamente estaría ya instalada en Chile, ¿tiene algo que ver, no, Eduardo? Y porque incluso dicen que ya tiene un libro de contabilidad esta empresa. Bueno, el Tren de Aragua es una organización criminal internacional que tiene un abanico de delitos. Literalmente, ellos llegan a un territorio y ellos toman el control de ese territorio. No es que el Tren de Aragua solamente trafique drogas. El Tren de Aragua tiene células con líderes en donde uno está a cargo de la extorsión, otro está a cargo del tráfico de drogas, otro del tráfico de migrantes. Por tal motivo, hay un líder que está a cargo de, por decir algo, digamos, la región metropolitana. Y en la región metropolitana lo que hace este grupo es ir desplazando a las demás bandas que puedan estar cometiendo algún delito ahí. Por decir algo, llegan a la legua, por no estigmatizar, ¿cierto? Llegan a un lugar, hay una banda que está encargada del microtráfico, el Tren de Aragua lo que hace, llega, va a hablar con el cabecilla de esa banda y le dice, somos el Tren de Aragua, vamos a empezar a traficar nosotros ahora. ¿No te gusta? Violencia. No los invita a unirse, los hace desaparecer. Váyase para allá. Lo empuja. Y con esta teoría del globo con agua, ¿cierto? Claro. Y se van a otro lado. Pasó en el barrio chino, pasó en otros lados más. Entonces, una de las aristas que tiene el Tren de Aragua también es este tipo de extorsión. O sea, claramente es una industria del delito en donde hay un líder máximo y que tiene células en el trabajo de distintos tipos de delitos y entre ellos, esto que estamos conversando en este momento. Imagínate el riesgo que tiene para la empresa, para esta organización delictual, que ellos son capaces de poner en su riesgo, en su capital, hasta $1 millón de pesos, entregarse a una persona que no tiene idea si les va a pagar o no. Pero que saben que de alguna forma u otra va a ser de tal forma apretada esta persona que sí va a pagar y va a pagar con los intereses que corresponden, que pueden llegar a ser hasta 200, 300 mil pesos por $1 millón de pesos. O sea, y te dan plazo de 7 días para pagar. Y de hecho te comienzan a cobrar antes del plazo fijado.
y te comienzan a decir, como tienen tu ubicación, que sabes dónde estás, sabes dónde vives, sabes dónde están tus hijos. Y ya después de pronto aparece una persona con acento extranjero que te dice, sí, y nosotros además somos parte de... Y ahí la gente se asusta y dice, de alguna forma tengo que pagar esto porque si no mi vida está en peligro. Como veíamos en la nota, incluso llamando a tus contactos, diciéndole, mira, él, fulanito, no me pagó, así que me tienes que pagar tú. Imagínate que también lo que implica eso para esta persona, que muchas veces tienen que trabajar con la honra y estarse involucrando en este tipo de situaciones. Tren de Aragua, el Tren de Aragua como concepto y el temor que genera que crimen organizado a este nivel esté ya presente en nuestro país. Si tienes alguna duda, después de la pausa vamos a tratar de ir respondiendo lo que implica que lleguen bandas criminales de este tipo a Chile. ¿Cuáles son los alcances? ¿En qué se diferencian con las bandas que solían funcionar acá en Chile? Y todo lo que implica lugares comunes como el Tren de Aragua y otros, al regreso acá en el Buenos Días a Todos. Estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Estamos hablando del Tren de Aragua, esta mega banda criminal venezolana que está instalada en diversos países de Latinoamérica, de Europa, pero también en nuestro país. Estamos con Eduardo Labarca, ex prefecto de la PDI. Y Eduardo, estábamos hablando que ya está en nuestro país, incluso estábamos asociando si es que estas aplicaciones que extorsionan de prestamistas están relacionadas con el Tren de Aragua, pero ¿qué tan metido está en nuestro país el Tren de Aragua? Bueno, el Tren de Aragua hoy día está en la gran cantidad de los delitos violentos que nosotros podríamos decir desde el norte hasta Viña del Mar y se han visto. O sea, muy metida está. 100%. 100% en lo que significa estos delitos violentos, narcotráfico, crimen organizado, todas las aristas que traigan violencia, está detrás alguna célula del Tren de Aragua. ¿Cómo se puede comprobar eso? Porque alguna vez cuando empezó a escucharse este nombre del Tren de Aragua, yo decía, debe ser muy fácil decir, oye, secuestré o te robé algo, somos del Tren de Aragua, y como hacerse suplantar porque supuestamente esto infunde mayor temor en la persona que va a resultar víctima de aquel delito. ¿Hay alguna manera de constatar que efectivamente el Tren de Aragua real esté acá instalado y no sea gente que se aprovecha del temor que esto genera? Sí, muy buena la pregunta, porque en realidad se han visto situaciones en donde la gente es extorsionada y dicen somos del Tren de Aragua y la gente tiene algún tipo de temor. Pero aquí la prueba fehaciente es que se ha desbaratado células en el norte del país, ¿cierto? El Ministerio Público con la Policía de Investigación de Chile, mediante un proceso investigativo en donde células del Tren de Aragua, en lo que significa drogadicción, extorsión, han tenido un trabajo tremendamente violento en donde han dado muerte a algunas personas. Muchas veces son personas que están en contra de ellos, son bandas criminales que, entre comillas, están disputando algún tipo de territorio. O sea, aquí está claro lo que tú dices, que muchas veces la gente puede tomar el nombre, y muchas veces pasa con los mismos venezolanos, entre ellos, donde saben el nivel de violencia que tiene, se ponen el nombre del Tren de Aragua. Pero aquí hay pruebas claras donde hay cabecillas que están detenidos en nuestro país y que han tenido algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los trasladaron desde el norte, a uno lo trajeron a Rancagua, y claro, ahí hubieron algunas solicitudes que necesitaban estar juntos, y en una reunión que tuvimos, ¿cierto?, con las policías del mundo, con el FBI, nos decían claramente, es necesario que este tipo de cabecillas estén separados, porque el Tren de Aragua también, desde adentro de la cárcel, es donde dirigen este tipo de... sigue operando. O sea, claramente tienen ellos también la seguridad de estar en un lugar físico. Eduardo, queremos sumar a esta conversación a la periodista precisamente venezolana. Ella desde Caracas va a comunicarse con nosotros, Rona Rísquez. Rona, muchas gracias por conversar con el Buenos Días a Todos. Entiendo que incluso tú has recibido amenazas, pero para que nos pongas en contexto lo que significa que el Tren de Aragua tenga una presencia importante en nuestro país. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Pues en realidad lo que encontró en Chile un lugar donde no tenía competencia delictiva, es decir, donde no existían grandes grupos criminales, donde no existían grupos poderosos, y por esa razón pues les relativamente fácil entrar en Chile y tomar mercados criminales que estaban de alguna manera no asistidos por otros grupos armados.
Entonces eso facilitó la presencia e instalación del Tren de Aragua en Chile, ¿no? En primer lugar. Luego yo diría que además hay que entender que Venezuela vive desde hace ya varios años una emergencia humanitaria compleja que ha puesto a todos los venezolanos en condiciones de sobrevivencia. Es decir, los venezolanos hemos tenido que aprender a vivir en circunstancias que en realidad son bastante extremas, y eso incluye a la población penal de Venezuela, personas que viven en las prisiones, quienes además ya de por sí vivían en condiciones infrahumanas y pues sobrevivían de esa manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto le ha dado al Tren de Aragua una habilidad, por llamarlo de alguna forma, que es la habilidad de adaptación, de crear mecanismos de sobrevivencia, y eso también le ha permitido instalarse en otros países como Chile, donde, bueno, identificaron, por ejemplo, entre otras cosas, que la migración venezolana era un filón de negocio para una economía criminal que no estaba ocupado por otro grupo criminal de la región, y ellos empezaron, por ejemplo, a traficar migrantes o a cobrar a los migrantes por pasar de una frontera a otra. Así es. Luego identificaron que, por el caso de Chile y otros países de la región, había un valor en la prostitución o en la explotación sexual de mujeres venezolanas. Entonces comenzaron a incursionar en esa actividad criminal y la convirtieron en un negocio que les ha resultado muy rentable. Entonces, bueno, esto de alguna manera ha servido para que el grupo se instale en Chile principalmente. Está en otros países, está en Perú, está en Bolivia, está en Ecuador, está en Colombia, incluso en Panamá. Pero sí es importante tener claro que Chile ha sido como una base muy significativa, que le ha aportado rentas importantes al grupo y que le ha permitido además desarrollar una operación que ya está llegando al tráfico transnacional de drogas y a otro tipo de actividades. Rona Rísquez, con quien estamos hablando, que está justamente en Venezuela en este instante, es autora de un libro que relata justamente la historia y cómo ha ido funcionando este famoso Tren de Aragua. Ahí María Luisa te preguntaba también por las amenazas. ¿Cómo fue para ti investigar, estando en Venezuela, a una agrupación que es tan temida, que es tan violenta, y qué resguardos has debido tomar para evitar represalias? Bueno, en principio, pues mi trabajo de los últimos años ha sido investigar temas que tienen que ver con delitos, crimen organizado, violaciones de derechos humanos. Y para eso, por supuesto, además de la experiencia periodística, pues tenemos que prepararnos los periodistas que hacemos este tipo de trabajo en todo lo que tiene que ver con seguridad digital, seguridad física, seguridad incluso psicológica. Y pues eso ha sido parte del trabajo que he hecho en paralelo para poder hacer esta investigación. Esto pues también creo que Sí. Rona, permítanos un segundo, porque la verdad que no estamos escuchando muy claramente tu mensaje. Por interno vamos a tratar de mejorar esa comunicación. Estamos desde Caracas, en Venezuela, conversando con Rona Rísquez, periodista venezolana, autora de este libro, porque nos preocupa la situación de esta agrupación criminal llamada el Tren de Aragua, que, como ya sabemos, nos lo dice la justicia, o lo dicen los tribunales, lo han dicho, lo dice acá un exprefecto de la PDI, está presente, está operativo en Chile y con diversas áreas, bien diversificado el ámbito de su actuar. Sí, y lo que me preocupa mucho, que dice Eduardo, y que también hacía referencia Rona, porque Eduardo, tú decías, bueno, tiene mucha presencia en Chile, todos los actos de violencia importantes que uno ve en distintas partes, delitos que antes quizás en nuestro país no conocíamos, están relacionados, tú dices, al Tren de Aragua. Y ahí, cuando estamos hablando entonces de que hace pocos días se dice que el puerto de San Antonio es uno de los principales puertos de droga del mundo hoy día, ¿eso tiene que ver con el Tren de Aragua? El Tren de Aragua va a ver la necesidad de un delito, lo va a tomar. Hoy día el Tren de Aragua tiene esta arista, este abanico, en donde puedan, desde el tráfico al menudeo, el tráfico en las poblaciones, pero también el tráfico a nivel macro. Efectivamente, como tú bien lo señalas, la ONU posiciona al puerto de San Antonio como uno de los puertos donde sale la mayor cantidad de droga hacia el mundo. No nos tiene que tener ningún tipo de orgullo ser uno de los primeros, ¿cierto?, puertos del mundo que sale este tipo de droga. Nosotros tenemos que ver de que hoy día el Tren de Aragua llega a Chile y ve una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Trabajar de coyotes, traspasar personas que tenían la necesidad de entrar irregularmente a nuestro país. Había una banda que no eran ellos la desplazan. ¿Cómo la desplazan? Con violencia. Y se hacen cargo de ese delito. Y así
la extorsión, la violencia, el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, el tráfico de blancas, lo que significa la prostitución. Hay un abanico de delitos que esta organización criminal lleva a cabo en nuestro país. Hay algo de lo que, bueno, se lo quería preguntar a Rona, a ver si podemos retomar en algún minuto esa conversación, pero ella, a propósito del lanzamiento de este libro, da una entrevista a La Segunda, donde le hablan del año 2017, y ahí ella menciona que ese año entró a Chile los cabecillas del Tren de Aragua en un vuelo comercial, que ese año 2017 es el año de la expansión internacional, y Chile, estoy respondiendo literalmente lo que ella dice en esta entrevista que está viendo usted ahí en pantalla, y Chile entra en esa expansión, es además el año clave para la diversificación de las actividades ilícitas. Yo asumo, dice ella, que mientras la mayoría de los venezolanos estábamos concentrados en la situación de conflictividad política que había en el país, ellos estaban ocupándose de estos otros problemas. Pero llama la atención, y aquí como, chuta, uno como que siempre termina cayendo en lo mismo, ¿no? Es una crítica desde el más amplio sentido político de Chile. No hay inteligencia en Chile que permite que los cabecillas de una de las agrupaciones delictivas más relevantes de Latinoamérica entren a Chile en un vuelo comercial como Pedro por su casa. A nadie se le enciende una alarma, no hay colaboración, no sé, Interpol, no hay algún tipo de alerta que se active. Sí, existe la alerta y no podemos defender lo indefendible, sí, ¿cierto? Sí, claramente, existe la alerta, pero acá sí, no pero funciona. también tenemos que entender algo. La Policía de Investigación de Chile muchas veces pide antecedentes a su símil venezolano y la respuesta es cri, cri. No hay respuesta. Por tal motivo, ahí hay una situación que no sé cómo podemos defenderla, en donde a sus connacionales no entregan la información. Tenemos una persona detenida, necesitamos una persona que no existe. Nosotros tenemos detenidos en Chile que no existen. ¿Por qué? Porque no tienen documento, se le pide a la autoridad venezolana y la autoridad venezolana no responde. Por tal motivo, no hay cómo, aunque le toman las huellas digitales, no hay cómo saber quién es. En el 2017, efectivamente, estos cabecillas ingresan, porque también tenemos que entender de que este tipo de organizaciones lo que hacen que los cabecillas no tienen antecedentes. Sí. Hay una investigación, ¿cierto?, en el Ministerio Público, en donde uno de los cabecillas estaba en Chile, tenía carnet de identidad, tenía visa, tenía estos beneficios del Estado, tenía ingresos porque hacía ingresos como delivery, y claramente porque tenía una pantalla legal, pero claramente lo que él tenía era ser punta de lanza en el año 2016-2017 para llegar a ver cómo trabajar en Chile. En Chile grandes organizaciones como el Tren de Aragua no existían. Por tal motivo les fue tan fácil, como bien decía, ¿cierto?, la invitada en Caracas, llegar y tomar posesión. No hubo otra organización grande que le pudiese llevar. Claro. Pero de que existe la inteligencia, estamos al debe, mi opinión, claramente estamos al debe. Estamos al debe y es muy preocupante, Eduardo, la situación, porque uno decía, bueno, ¿por qué quizás no habían grandes bandas criminales en nuestro país? Bueno, porque somos un país chico, muy lejos, que sale mucho más caro traficar, por ejemplo, para cualquier país del mundo. O sea, no estamos ubicados estratégicamente para ser atractivos para bandas criminales. Entonces el problema es cuando sí nos pusimos atractivos para estas bandas, entonces uno siente responsabilidad del país también. En el año 2015, más o menos 2014, las bandas que existían en nuestro país eran bandas familiares. Claro. Pero ¿qué empezó a pasar? Empezaron a llegar, acuérdense, año 91, 93, que se posicionó en Chile, ¿cierto? Amado Carrillo. Sí. ¿Cierto? Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos. Y se posiciona en Chile, ¿por qué? Porque Chile tenía, para el mundo, tenía limpio. Tú salías desde Santiago hacia Europa, no había esa alerta que salir desde Colombia, desde Perú. Por tal motivo, en ese tiempo, de los años 90, después el año 2000, empezaron a posicionarse. Acuérdense que también empezamos a tener bandas criminales que empezaron a ver que Chile era atractiva. Habían ciertos vacíos legales que podían tener aquí un paraíso delictual para poder posicionarse a nivel internacional. Bueno, el tema del Tren de Aragua nos va a dar para seguir conversando. En otra oportunidad vamos a volver a abordar este tema porque sin duda genera mucha preocupación. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos el día de hoy.